Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Salvador Miranda Jaramillo y este es mi primer video que hago para la materia de fundamentos de tópicos avanzados de programación. El tema son las interfaces gráficas en Java. Bueno, el contenido se basa en 5 temas. El primero es interfaces gráficas de usuario en el paquete estándar de Java, qué es Swing y qué proporciona, los componentes de Swing, los contenedores gráficos disponibles y la organización de componentes en contenedores. En el primer tema están las interfaces gráficas de usuario en el paquete estándar de Java. Básicamente en el lenguaje de programación de Java nos dan acceso a paquetes, los cuales nos permiten programar interfaces gráficas de usuario. Java actualmente tiene 3 paquetes. Está el paquete que fue el primero que salió, AWT, está Swing y JavaFX, que es el más reciente. Dentro del paquete AWT, como lo dije anteriormente, fue el primer paquete que el lenguaje Java nos proporcionó para hacer interfaces gráficas de usuario, por lo cual estuvo presente durante la primera versión de Java, que es la 1.0. Básicamente, el paquete AWT utiliza los componentes gráficos nativos del sistema operativo huésped, lo cual proporciona una apariencia y comportamiento coherentes con el sistema operativo en el que se está ejecutando la aplicación. Sin embargo, esto puede llevar a diferencias visuales entre sistemas operativos, pues hace que una aplicación, si nosotros la ejecutamos en Windows, se va a ver diferente eh, a que si esa aplicación la ejecutáramos en Mac, o va a ser diferente si esa aplicación la ejecutamos en Linux, ya que los sistemas operativos tienen sus propios comportamientos, tienen sus propias animaciones y diferentes apariencias entre sus componentes gráficos. Y bueno, en cambio, los componentes de Swing son independientes de la plataforma. Esto quiere decir que Swing no depende del sistema operativo para mostrar los componentes. Además, los componentes de Swing son más ligeros que AWT. Y ahora, ¿qué es Swing y qué me proporciona? Bueno, Swing, al igual que AWT, es un paquete de Java el cual nos permite generar interfaces gráficas de usuario. El paquete de Swing estuvo disponible como paquete externo en Java 1.1 y fue integrado al paquete general de Java en la versión 1.2. En cuanto a estructura, no hay mucha diferencia entre los componentes proporcionados por AWT que los componentes de Swing. Básicamente, en Swing hay clases en donde tienen el mismo nombre que algunas clases de Java AWT, solamente que en Swing se les coloca una J al principio de las clases. Básicamente, Swing está construido en AWT. Hay unas clases que extienden de algunas clases de AWT, por ejemplo, los button, que son clases de AWT. En Swing tenemos los JButton, los cuales los JButton extienden de la clase button. Entonces, básicamente Swing es ligero porque no depende de los recursos del sistema operativo y está basado en AWT. Bueno, existen importantes diferencias entre los componentes Swing y los componentes de AWT. Los componentes Swing están escritos sin emplear el código nativo, que es lo que mencionaba anteriormente. Los componentes de Swing ofrecen más capacidades que los componentes de AWT. Por ejemplo, los botones pueden mostrar imágenes, hay más facilidades para modificar la apariencia de los componentes, entre otras cosas. Ahora, en el tema de los componentes, bueno, los componentes básicamente permiten al usuario interactuar con la aplicación.
y estos también proporcionan información desde el programa al usuario sobre el estado del mismo programa. Voy a mencionar algunos de los componentes más comunes en las interfaces gráficas de usuario. Está el JButton, el cual nosotros podemos cliquearlo y podemos, mediante el clic podemos ejecutar cierta acción. Están los JLabels, los cuales son etiquetas donde nosotros podemos escribir y podemos colocar imágenes. Están los JCheckbox, los cuales son casillas de verificación. Están los JRedoButton, los cuales permiten presentar opciones de selección que son muy similares al trabajo que hacen los checkbox, solo que el enfoque de estas es que solamente hay una única selección. Están los JToggleButton, los cuales son botones que al oprimirlos se van a quedar como apachurrados, se van a quedar presionados y van a quedarse presionados hasta que nosotros volvamos a pulsarlos y entonces ese botón se libera. Están los JCombos, los cuales son componentes que se parecen a los campos de texto, los text field, solamente que al nosotros darle clic se nos va a desplegar una lista de elementos a lo cual nosotros podemos escoger el que nosotros deseemos. Los J-Scrollbar, los cuales son una barra de desplazamiento. Normalmente estos scrollbar los podemos ver en la parte derecha lateral de las ventanas o en la parte inferior, los cuales nos sirven para desplazarnos alrededor de las ventanas. Están los sliders, los cuales básicamente los podemos ver en muchas cosas de la vida cotidiana, por ejemplo, en los programas de ingeniería de audio, por ejemplo, los he observado para, con estos podemos manipular el sonido, podemos manipular los sonidos graves, los agudos, los medios y ese tipo de cuestiones. También están los hot spinner, los cuales nos permiten vincular una caja de texto con botones integrados para seleccionar algún valor. Están los JProgress Bar, los cuales establecen una barra de progreso, por ejemplo, para cuando estamos descargando algo, cuando estamos, no sé, cargando un video en alguna página web, cuando estamos, también cuando hacemos una búsqueda en el explorador de archivos de Windows, también aparece como una barra de progreso. Están los JTextField, los cuales nos permiten introducir texto simple en un campo determinado. Están los JPasswordField, los cuales son muy parecidos a los JTextField, solo la característica que los diferencia es que los JPasswordField son campos en donde nosotros queremos mantener la privacidad de lo que se está escribiendo ahí, porque son contraseñas. Están los JTextArea, los cuales son como un JTextField, pero estos están diseñados para cadenas de texto más largas. Inclusive aparecen scroll bar en esos campos de texto, en esas áreas de texto. Están los JTables, los cuales son básicamente tablas a las que podemos vincular con matrices. Los JList, los cuales permiten cargar una lista de elementos. Y ya dependiendo nosotros podemos programarlos en sus propiedades para que solamente haya una selección simple o sea una lista de selección múltiple. Bueno, los contenedores son componentes que permiten almacenar, alojar o contener otros elementos gráficos. Están los JPanel, los cuales son el tipo más sencillo de contenedor. Los JTBP, que son componentes que permiten cambiar entre un grupo de componentes pulsando sobre una pestaña con un pequeño título.
split pane, que son contenedores utilizados para dividir dos y solo dos componentes. Los componentes se pueden cambiar de tamaño interactivamente. Los hot scroll pane, los cuales son un panel, los cuales ofrecen una vista desplazable de un componente ligero. Los jdesktop pane, los cuales son un área dentro de nuestra ventana principal, en el cual dentro de esa área específica esta puede contener otras ventanas internas, explícitamente se llaman J internal frame, las que contienen, los que son contenidas en el JDesktop pane. Estas ventanas internas también tienen botones para minimizarse, para maximizarse y para cerrarse, pero nosotros no podemos sacarlas de esa área que tienen, de ese JDesktop pane. Los Hot Internal Frame son como ventanas, son los que les acabo de mencionar, son los que les acabo de mencionar anteriormente. Bueno, en el tema de organización de componentes en los contenedores, existe la clase layout, en donde layout se refiere a un mecanismo que determina cómo se organizan y cómo se presentan los componentes gráficos en un contenedor, como una ventana, un panel o un cuadro de diálogo en una interfaz gráfica de usuario. Java ofrece la posibilidad de desarrollar nuestra interfase de forma dinámica mediante el uso de un layout manager o gestor de composición. Bueno, dentro de estos layouts hay diferentes tipos de layouts, en donde está el flow layout, el cual los componentes que son añadidos a un panel que tiene este layout se encadenan en una forma de lista. La cadena es horizontal de izquierda a derecha y se puede seleccionar el espaciado entre cada componente. Está también el board layout, el cual es una composición que tiene por defecto los JFrames y los JDialog. Básicamente, en esta composición divide el contenedor en 5 secciones, el cual son el norte, el sur, el este, oeste y el centro. Están también los card layout, que es un tipo de composición que se utiliza cuando se necesita una zona de la ventana que permita colocar distintos componentes de esa misma zona. Este layout suele ir asociado con botones de selección, de tal modo que cada selección determine el panel que se presentará. El grid layout, el cual la composición del grid layout proporciona una gran flexibilidad para situar componentes. El controlador de posicionamiento se crea con un determinado número de filas y columnas, y los componentes van dentro de las celdas de la tabla así definida. El grid path layout es igual que la composición del grid layout, con la diferencia de que los componentes no necesitan tener el mismo tamaño. Es quizá el controlador de posicionamiento más sofisticado de los que actualmente soporta el paquete AWT. El box layout, el controlador de posicionamiento box layout, es uno de los dos que incorpora Java a través de Swing y permite colocar los componentes a lo largo del eje X o del eje Y. También posibilita que los componentes ocupen diferente espacio a lo largo del eje principal. El overlay layout, el controlador de posicionamiento overlay layout, es el otro que se incorpora a Java con Swing y es un poco diferente a todos los demás. Se dimensiona para contener el más grande de los componentes y se superpone cada componente sobre los otros. Y bueno, también está otro tipo de layout, que es el layout nulo, el cual básicamente cuando se le asigna este layout nulo a un contenedor, nosotros podemos ubicar los componentes de forma libre. Este tipo de layout nulo lo utilizamos normalmente cuando estamos aprendiendo a programar interfaces gráficas en Java. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver el video.